Creo que la mayoría de las personas están de acuerdo con que cuando alguien comete un crimen, una fechoría, pues que pague. Eso creo que casi es universal. Prácticamente a cualquier persona que le preguntemos, nos va a decir, sí, debe duro. Ustedes conocen la historia cuando David fue confrontado por Natán y le relató una parábola de un hombre rico, muchas vacas, muchas ovejas, que recibió un huésped, pero en vez de mandar a destazar uno de sus propios animales, que fue a donde el hombre que solo tenía una ovejita, se la llevó, la mandó a preparar y la sirvió. David estaba enardecido. Ese hombre debe pagar por lo que hizo. David, tú eres el hombre. Todos decimos que hay una persona que haga tal y tal cosa que debe pagar. Pero cuando tiene que ver con nosotros, pues quizás esa es otra cosa. No vemos nosotros lo que hemos hecho. Edom supongo que no se imaginó que lo que había hecho el Señor sería algo que le demandaría, algo por lo cual tendría que pagar. Y en estos versículos del 10 al 16 de este pequeño libro, solo con un capítulo, encontramos que el Señor le asegura a Edom que va a tener que pagar por lo que hizo. Hay retribución. Retribución por haber hecho lo que no debió de haber hecho, particularmente con referencia al pueblo de Judá. Vemos la aplicación que hemos puesto ahí, porque a grandes rasgos eso es lo que el resumen nos dice, lo que esos versículos nos enseñan en cuanto a lo que sucedió. Ahora, la aplicación. Hay conducta que es en contra de la voluntad de Dios. Exponerse a ignorar esa voluntad es arriesgar, creer o caer en un progresivo patrón de desobediencia que resultará en la certera retribución. Sea que actuemos directamente en contra de Dios o en contra de los demás. En primer lugar, veamos el versículo 10. Nos dice, a causa de la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El principio, como lo hemos puesto en sus bosquejos, es que violar la voluntad de Dios y pecar tiene seguras e inescapables consecuencias. Mientras que en los primeros 9 versículos, el Señor destruye todo argumento que Edom pueda tener, expresando seguridad, y así el Señor le demuestra que esa seguridad es falsa con todas las cosas en las cuales ellos confiaban. Ahora el Señor, en los versículos 10 al 16, le indica que de lo único que pueden estar seguros es de la retribución, el castigo que definitivamente el Señor traerá en contra de ellos.
Y la razón por la cual el Señor trae ese castigo, esa retribución en contra de Edom, es, como dice ahí al principio, a causa de la violencia contra tu hermano Jacob. Hemos dicho ya que los descendientes de Esaú eran precisamente los edomitas, el pueblo de Edom. Y ellos, a causa de su ancestro, de su padre, eran entonces parientes de los israelitas. Esaú y Jacob eran hermanos. Ciertamente habían pasado generaciones y generaciones, los descendientes de los descendientes de los descendientes, de saber cuántas generaciones. Pero todo comenzó con los cabezas, los que fueron progenitores de todos esos descendientes. Cuando desde aquel tiempo Esaú primeramente menospreció lo que el Señor le había dado, y luego los descendientes pusieron toda clase de problemas cuando Israel estaba por entrar a la tierra prometida, y aún cuando ya estaban establecidos hubo ese choque, esa dificultad. Pero ya en este capítulo, en este libro, el Señor quiere hablar de algo específico, una situación que recientemente se había dado. Violencia. Ya hemos hablado algo acerca de eso porque fue una de las primeras cosas que Habacuc mencionó. Él se quejó con el Señor acerca de la violencia y dijimos que no necesariamente tenía que ver con el hecho de la matanza, el robo, cosas que puedan suceder en la sociedad. Pero por lo general la palabra violencia tiene que ver con, valga la redundancia, violar lo que el Señor ha establecido, particularmente con referencia a lo que Él ha establecido en su ley, que obviamente incluye las relaciones entre las personas. En el Antiguo Testamento en particular se hace el énfasis de que cualquier cosa que se haga en contra de las personas es violencia, porque está violando la ley que el Señor ha establecido. Todo aspecto de la vida de Israel estaba controlado por la ley, de manera que algo que se hiciera en contra de alguien iba en contra de la ley del Señor. Ahora, esta violencia viene a ser más específica en los próximos versículos. Pero dice, contra tu hermano Jacob, la violencia que has hecho te cubrirá vergüenza. En Deuteronomio capítulo 23, el Señor requirió que Israel se comportara debidamente al Edom. Y les dijo, Deuteronomio 23:7, no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. Pero desde un principio, Edom demostró hostilidad hacia Israel. Y el resultado, anunciado por el Señor, por la actuación de Edom hacia Israel, la retribución divina te cubrirá vergüenza. Ahora bien, vergüenza en la Biblia no es lo que nosotros por lo general hoy día hablamos de vergüenza. Algo sucede y la persona se sonroja y quizás hasta quiere que se la trague la tierra porque está avergonzado por algo. Pero ese no es el sentido de vergüenza en la Biblia. Vergüenza es cuando alguien, una persona, ha confiado en algo o en alguien para salir adelante
de una situación difícil. Ha confiado en un Dios, ha confiado en sus amistades, pero, como decimos vulgarmente, le sale el tiro por la culata. Y total que entonces está avergonzado porque viene a ser algo público. Públicamente la persona es humillada. Por ejemplo, cuando ven ustedes en los salmos las expresiones que dicen, no sea yo avergonzado, lo que ahí indica es que se le pide al Señor que no permita que después de haber expresado confianza en Él, que el Señor no le rescate, el Señor no le ayude y por lo tanto sea avergonzado. La persona públicamente se le acusa de que, bueno, ¿dónde está tu Dios? Esa es la idea. De manera que cuando dice que vergüenza te cubrirá, la vergüenza en última instancia para Edom es que en todo lo que había confiado, de nada le servirías porque sería destruido. Edom desaparecería del mapa. Los enemigos vendrían en contra de ella y todo lo que había sido su punto de agarrarse de ello, de sostenerse y de defenderse, habría desaparecido. Esa habría sido la máxima expresión de vergüenza para Edom. Le cubrirá vergüenza y noten, específicamente el Señor le dice, y serás cortado para siempre. Ya hemos mencionado en varias ocasiones que la palabra cortar, si bien es cierto que se usa en sentido literal, cortar algo, ya sea con un hacha o una espada o un cuchillo, cortar algo, cuando se refiere a personas, significa muerte. La persona es cortada, desaparece, su vida no continúa. Y lo que ellos deberían de aprender entonces es que el pecado que habían cometido en contra de Israel era un pecado contra el Señor porque violaba su voluntad, violaba el plan que el Señor estaba conduciendo con Israel y que por lo tanto ellos tendrían retribución de parte del Señor. En el Nuevo Testamento el Señor enseña que el pecado, por muy pequeño que al hombre le parezca, le hace culpable y merecedor del juicio. En Mateo 5, versículos 21 al 22, solo los voy a leer. El Señor dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será algo muy poco, ¿no? Pero cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. De manera que el punto que hemos dicho es que violar la voluntad de Dios, violar lo que Él ha dejado en su palabra, pecar tiene seguras e inescapables consecuencias. Ahora, en los versículos del 11 al 14, vemos el segundo principio. Y este es el inicio de la desobediencia y pecado, con seguridad conducen a más pecado. No es cuestión de que con facilidad se le pueden poner los frenos y ya no. Eso no es lo que nos muestra la situación con Edom. Dice el versículo 11, el día cuando te paraste enfrente de ellos, es decir, enfrente de los judíos que estaban siendo atacados, el día cuando extraños llevaron cautivo a su ejército,
y extranjeros entraron por sus puertas, y sobre Jerusalén echaron suertes. También tú fuiste como uno de ellos. Estos versículos del 11 al 14 especifican los detalles de la violencia de Edom contra Israel. El día cuando te paraste enfrente y luego la repetición de el día coloca los sucesos aquí en un tiempo específico, en un tiempo determinado. El Señor tiene en mente alguna situación especial, un suceso en el cual Edom participó en contra de Israel. Y esto obviamente había sido, en todo el contexto que vamos a ver aquí, el día cuando los babilonios llegaron, ese día en julio del 586 a.C., y luego un par de semanas después, cuando en agosto destruyeron el templo, los edomitas evidentemente estaban allí. ¿Y qué? Están sencillamente parados. La idea de pararse tiene que ver con, puede ser sencillamente estar delante de alguien, pero también puede significar estar enfrente de alguien, estar observando algo, pero sin ningún interés en ayudar a las personas que están teniendo una dificultad. Usted pasa por ahí, ve que alguien ha tenido un accidente, está medio muerto quizás, está sangrando, y usted se para a ver, nada más. Evidentemente, esa fue la actitud de los edomitas en ese tiempo. La aflicción de Israel estaba siendo causada, según lo que vemos en este versículo, por extraños y extranjeros. La idea de extraños o extranjeros tiene que ver con lo que es ajeno a una situación familiar o nacional, y en este caso fuera del ámbito de Israel. Algunos que no eran israelitas habían venido para ocasionar todo esto a los judíos, y los edomitas pues se pararon a observar la situación. Ahora noten, dice, llevaron cautivos su ejército y extranjeros entraron por sus puertas. Eso significa que Jerusalén había caído. Los babilonios habían logrado entrar a Jerusalén, obviamente con toda intención de destruir y matar a cualquiera que se pusiera en su paso. Y dice, y sobre Jerusalén echaron suertes. La idea de echar suertes obviamente tiene que ver con repartirse el botín. A ver qué es lo que me va a tocar. Y también tú fuiste como uno de ellos. El simple hecho de haber estado presentes sin mostrar absolutamente ningún interés en ayudar a las personas fue algo que el Señor consideró inapropiado de parte de ellos. Pero no se quedó allí. Noten ustedes en el versículo 12 cómo continúa. Pero no debiste mirar en el día de tu hermano, en el día de su extrañamiento, y no debiste alegrar. Bueno, quedémonos ahí. No debiste mirar en el día de tu hermano. Por segunda vez se menciona esa relación filial entre Esaú y Jacob y sus descendientes. No debiste mirar en el día de tu hermano, en el día de su extrañamiento. No solo estaban parados
y casualmente viendo, pero llegó el momento cuando comenzaron a, como dicen, estirar el cuello para mirar mejor qué es lo que está sucediendo. Mira, ya le dieron aquel. Ya comenzaron a tomar más interés en la situación. Y luego, además de eso, no debiste alegrarte de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Ven ustedes cómo la situación va progresando en términos de su involucramiento, parados viendo, luego tomando cierto interés en ver mejor, para después, deben mirarse y expresar ciertas frases o palabras que daban aprobación, regocijo de parte de ellos en cuanto a lo que estaba sucediendo a los de Judá en el día de su destrucción. Interesantemente, en ese mismo versículo leímos el día de su extrañamiento. Es, como ustedes pueden ver, tiene relación a la palabra extraños que encontramos en el versículo 2, cuando extraños, y ahora extrañamiento. Es como que si Abías está diciendo que ese día en que los babilonios vinieron, prácticamente trataron a los de Judá como que si fuesen extranjeros, extraños a su propia tierra, y los expulsaron de ahí. Ese es el día de extrañamiento, el día cuando fueron expulsados muchos y muertos otros, porque habla de destrucción, el día de su destrucción. Y además de eso, y no debiste agrandar tu boca en el día de su angustia. Obviamente era un día de angustia para todo habitante de Jerusalén y de los lugares a su alrededor, otras aldeas y pueblos que pertenecían al reino de Judá. No debiste agrandar tu boca. Aquí continúa la progresión en que Edom, de una pasiva observación, pasa a una activa participación directa y explícita. El día de tu hermano, día de muerte, de cautiverio, de desolamiento, de destrucción. Y como Edom se condujo con Israel, es evidente que no reconoció esa relación de hermano con los descendientes de Jacob. Como dije, ese día era el día de su extrañamiento, sacados como que si fuesen extranjeros, pero sacados de su propia tierra. La palabra alegrar, obviamente, sabemos cuál es su significado, gozo, y en el Antiguo Testamento o cualquier parte de la Biblia, gozo ante la experiencia de bendición, de prosperidad, todo lo bueno que Dios ocasiona o permite en la vida, pero también representa una reacción negativa y errónea ante la calamidad o infortunio por la que otros atraviesan, que es el caso que aquí tenemos. En Proverbios 24:17 leemos: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Proverbios 24:17. Y en Miqueas 7:8, y tú, enemiga mía, no te alegres de mí.
Pero así fue como se sintió Edom, con complacencia y aprobación, no solo observando, sino que participando en lo que llevó a la destrucción y cautiverio de Judá en ese día. ¿Cómo podría el Señor pasar desapercibida la alegría de Edom ante esa irreparable tragedia? La retribución divina se hace dramáticamente presente en lo que ya leímos anteriormente, en el versículo 8, donde el Señor le dice: ¿acaso no ese día, dice el Señor, destruiré a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú? La experiencia que causó regocijo a Edom sería motivo de aflicción cuando ellos en otro día habrían de experimentar lo mismo que su hermano. La creciente participación de Edom contra Judá se manifiesta en las palabras que continúan, donde dice: no debiste agrandar tu boca en el día de la angustia. Ezequiel capítulo 35 se refiere a la caída de Jerusalén, y allí habla específicamente de Edom, a la cual se le expresa el reproche también de parte del Señor. Y le voy a leer unos versículos aquí de Ezequiel 35, comenzando aquí con el versículo 12. He oído, es el Señor hablando por medio de Ezequiel, he oído todas las injurias que has hablado contra los montes de Israel, diciendo: están desolados, no han sido dados para alimento. Con arrogancia habéis hablado, escuchen, con arrogancia habéis hablado contra mí, y habéis multiplicado vuestras palabras contra mí. Yo lo he oído. Así dice el Señor: para alegría de toda la tierra, yo haré de ti una desolación, como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré yo a ti. Serás una desolación, monte Seir. Como mencioné ayer, Seir es otro nombre para Edom. Y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Por sí solas, todas esas acciones que Edom tomó, o actitudes que tomó en contra de Judá en ese día, por sí solas eran en sí reprochables, pero haberlas hecho en el día de extrañamiento, de aprieto, de destrucción, acá añade una medida de aflicción para Israel, y por eso el Señor habla claramente reprochando a Edom. Luego en el versículo 13, noten una vez más la progresión en la forma en que Edom se involucra en todo esto. Versículo 13. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de la calamidad de ellos. No solo estaban parados, no solo se quedaron tratando de ver mejor lo que estaba sucediendo por allá, no solo se alegraron, quizás aplaudiendo, y no solo hablaron, pronunciaron palabras de insulto, palabras aún de jocosidad para ellos en esos momentos en contra de Edom. Cosas que hacían, como dice en Ezequiel, lo hacían contra el Señor. Pero ahora que los babilonios ya han entrado,
ahí entraban ellos. Y obviamente, después de que una ciudad ha sido atacada y un gran número de personas han sido muertas y otras han sido llevadas como esclavos, entrar por la puerta habría sido, ¿cuál es el propósito? Supongo que habrá sucedido aquí en Tegucigalpa o en San Pedro, una de estas ciudades grandes de Honduras, que hay alguna manifestación que al fin y al cabo comienzan a tirarle piedras, palos y darle a quebrar los vidrios y todo eso. Bueno, hay personas que van a ver lo que está sucediendo, ¿no? Y una vez que están quebrados los vidrios, ¿qué sucede? Pues por ahí, desde aquí veo una microondas, ¿no? Un televisor. Pues adentro, y a sacarlo. Y eso fue precisamente lo que sucedió con estos. Entraron por la puerta de mi pueblo. Una vez más, la identificación del Señor con Israel, con Judá específicamente aquí. En el día de la calamidad de ellos. Era calamitosa la situación por la cual Judá estaba atravesando. Y luego continúa diciendo, no debiste mirar tampoco tú su mal. La idea aquí es más que sencillamente observar, sino que ya de una forma más directa, a evaluar la situación para poder participar de la mejor manera en que se puedan beneficiar en el día de su calamidad. Y ahora noten, a esto era a lo que me refería anteriormente, y no debieron extenderse vuestras manos a sus bienes en el día de su calamidad. A ver, tal vez dejaron algo los babilonios. Vamos a buscar. Y lo que pudieron lo acapararon. Esa progresión en el involucramiento de ellos. Comenzaron con algo que parecía relativamente inocente, pero que desde el principio el Señor lo consideró inapropiado, pecado. Pero no se quedaron ahí, sino que el pecado en contra de Judá y obviamente contra el Señor se fue incrementando. Y es de ahí, desde luego, de donde derivamos al principio, de que el inicio de la desobediencia y el pecado con seguridad conducen a más pecado. Porque no terminó ahí. Pasamos al versículo 14. Y no debiste, noten ese versículo, esa palabra, y no debiste pararte. Comparen con el versículo 11, el día cuando te paraste, el mismo término. Te paraste sencillamente para ver. Pero ahora, el estar parado en cierto lugar es con un propósito totalmente diferente. Ya no es para solo ver, ya no solo es para reírse, para alegrarse. Y no debiste pararte ¿dónde? En la encrucijada para cortar el paso de sus escapados. Evidentemente hubo algunos que encontraron salida. Hubo algunos que pudieron escapar y estaban en el proceso de salvar sus vidas, evitar caer en manos de los babilonios para no venir a ser esclavos o morir o ser esclavos. Pero ¿qué sucede? Los edomitas se paran en esos lugares, en las encrucijadas, para cortar el paso, para evitar que los que están tratando de escapar
puedan hacerlo. Y además de ello, noten el resto del versículo, ni debiste entregar a sus sobrevivientes en el día de la angustia. Seguramente algunos los mataron y aquellos que no mataron de inmediato, pues entregarlos en manos de los babilonios. De un extremo, del extremo de simplemente estar parado para observar, al extremo de pararse con la intención de evitar que aquellos que pueden quizás salvar sus vidas o evitar la esclavitud no puedan escapar. La progresión del pecado resulta en la regresión del pecador. Edom agravó su situación delante del Señor al progresivamente incrementar su pecado contra Jerusalén. Una persona, quizás inocentemente, contempla una situación que pueda llevarle al pecado. Santiago explica que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Creo que la mayoría de las veces cuando una persona peca, y esto incluye a nosotros, los creyentes, no es algo que así nomás sucede, de pronto, instantáneamente. No. La mente está trabajando. Supongo que habrá sido como la primera vez que el pecado entró en la tierra. Ese fruto dice, mira, qué hermoso. Y después, como dicen, el resto es historia. Y supongo que así sucede en nuestras vidas hoy día. Tal vez nos paramos a ver algo. Nos llama un poquito la atención. Nos vamos acercando y la mente comienza a hilar. El enemigo comienza a tirar esas bombas del pensamiento. Esto aquí y esto allá. Y cuando oramos, caemos. Y salir de eso se hace más y más difícil, porque generalmente nos lleva a cosas peores. Y así es como un creyente se separa, se hace a un lado de los caminos del Señor. Y obviamente, ¿qué diremos de aquellos que no piensan en lo que significa, lo que es, lo que implica el pecar? Violar la voluntad de Dios y pecar tiene seguras e inescapables consecuencias. El inicio de la desobediencia y el pecado con seguridad conducen a más pecado. Y en los versículos 15 al 16, la realidad de la inminente y segura retribución de Dios debe motivarnos a no desobedecer su voluntad. Versículo 15, porque cercano está el día de Yahweh sobre toda la nación. Como tú hiciste, te será hecho a ti. Tu trato con los demás regresará sobre tu cabeza. Esta es la razón por la que Edom no se debió haber comportado contra su hermano como lo hizo.
porque el Señor le deja saber a Edom que las consecuencias de sus acciones se aproximan, están cerca. Cercano está el día de Yahweh, tiempo designado por Dios para cuando, para su gloria y de acuerdo con sus propósitos, Él interviene en los asuntos de la humanidad para juzgar el pecado y para librar a los judíos. Ya anteriormente, cuando estudiamos Sofonías, mencionábamos este doble aspecto del día de Yahweh. Para ellos, para los que escucharon esto por primera vez, el día de Yahweh y ese tiempo de juicio, de retribución, era algo relativamente inmediato durante su tiempo. Pero los mismos profetas quizás no se percataron de que muchas de las cosas que ellos decían se remontaban a tiempos de cientos de años y milenios ahora. Pero que el Señor nos da a conocer con lo que llamamos el progreso de su revelación, la revelación progresiva. En otras palabras, Dios no nos dijo todo de un solo, sino que a medida de la historia fue dejándonos saber, dejándoles también saber a ellos lo que Él deseaba que supieran. Ciertamente Moisés no supo lo que Jeremías, Isaías y los demás profetas sabían. Y ciertamente ellos no sabían lo que el Señor Jesucristo vino a la verdad. De manera que esos dos aspectos, de manera que cuando se dijo cercano está el día de Yahweh, es que, bueno, ya se aproxima a lo que el Señor va a hacer contra vosotros. Y eso es a causa de todas las naciones como las conocían ellos. Hoy nosotros cuando leemos con mayor amplitud muchos detalles del Antiguo Testamento y vamos al Nuevo Testamento, entonces vemos una escena mucho más amplia que podemos entender más en cuanto a lo que conocemos acerca del mundo hoy, la nación. Entonces el aspecto de retribución del juicio se expresa con la frase, como tú hiciste, te será hecho a ti. El versículo 16, porque como lo que bebiste sobre mi monte santo, beberán todas las naciones continuamente y beberán y tragarán, pero serán como si no hubiesen sido. La explicación en este versículo puede ser una segunda razón por la que Edom no debió de haber actuado de esa forma con su hermano Jacob. Pero ese porqué del versículo 16 parece ampliar y explicar algo de la retribución del versículo 15. La figura de intoxicación se refiere a Edom y su regocijo, celebración y posiblemente hasta desenfreno durante su participación en el saqueo de Jerusalén. Entraron y fueron por allá y encontraron no solo algo, un objeto de valor, de oro o lo que fuera, sino que encontraron un barril de vino también por ahí, un cántaro, y comenzaron y hubo fiesta. De manera que esa intoxicación se refiere a esa fiesta cuando Judá fue atacada, Jerusalén destruida, muchos muertos y otros llevados cautivos. Y noten cómo el Señor dice, en mi monte santo, una vez más, esa identificación del Señor con el lugar donde Él había escogido para poner allí su nombre, para revelarse a su pueblo en ese lugar específico que obviamente había sido el templo
que ahora le hacía destruido. La retribución contra Edom aparece con que todas las naciones beberán continuamente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Como tú bebiste celebrando lo que sucedió y también por tu participación en lo que sucedió a Judá en mi monte santo en ese día, de la misma manera las otras naciones, cuando vengan en contra de ti, van a celebrar tu caída. Retribución. Como tú hiciste, te será hecho a ti. Beberán todas las naciones continuamente y beberán y tragarán. La palabra tragar ahí es literalmente el verbo comer. Pero cuando se relaciona, cuando habla de algo que se hace en contra de personas, entonces esa es la idea de que las hacen para desaparecer, como que si se las comieran. Como decimos nosotros esa expresión un día, ¿no? Se lo comió. Ya sea que lo haya hecho con palabras o con una acción que haya resultado en tremendo daño para la persona comida o tragada. De manera que noten ustedes lo que sucede al final. Pero esas naciones que beben y tragan, pero serán como si no hubiesen sido. ¿Qué sucederá? Que aún cuando el Señor les haya usado a ellas para traer retribución contra Edom, ellas serán responsables ante el Señor. De manera que desaparecerán. Serán como que si no hubiesen sido. Yo me encargaré también de que ellas reciban su propia retribución. Edom no podía indefinidamente violar la voluntad del Señor y oponerse a su plan, pensando que nada sucedería. Y ese es el caso para toda nación, como para toda persona. En las parábolas de Mateo 24, el Señor Jesús hace referencia a dos siervos, uno fiel y otro malo. El malo demuestra un sentido falso de seguridad que le lleva a hacer lo incorrecto en vez de cumplir con lo encargado por su Señor. Pensando que, mi amo no está aquí, así es que yo puedo hacer lo que yo quiera. Se dedica a transgredir la voluntad de su amo. Pero de pronto su Señor llega y le castiga duramente. El siervo fiel y prudente, con sentido de responsabilidad a la voluntad de su amo, y a sabiendas de su inminente regreso, es encontrado por el Señor haciendo su voluntad. Que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad y no violándola. Oremos. Padre, una vez más vemos los detalles que tú nos explicas en tu palabra, en la forma en que has tratado con aquellos que han ido en contra de tu voluntad. Específicamente, Señor, lo que ha sucedido con aquellos que se han opuesto a lo que tú has deseado hacer en la vida de un pueblo que tú en aquellos tiempos soberanamente escogiste. Y Padre, el principio permanece. Sabemos que todo pecado, toda violación de tu voluntad recibirá castigo. Te rogamos que no seamos como el siervo malo. Permite que estemos a la expectativa
de que en cualquier momento tú regresas y que tendremos que dar cuenta de toda acción, de nuestra conducta, de nuestro pensar, de nuestro hablar. Ayúdanos, Padre, para que podamos conducirnos de tal manera que una vez que estemos en tu presencia, tú apruebes la forma en que nos hemos conducido. Para tu gloria, Señor, y en el nombre de Cristo. Amén.